Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a un vídeo aquí en Pachanguitas, en el canal de Pachanguitas. Hoy vamos a hablar de Helldivers, ¿vale? De este juego que lo está petando y que la verdad con razón y con motivos. Bien, vamos a explicar cuatro cositas básicas, pero son cuatro cositas que nadie te cuenta, ¿vale? Entonces ni siquiera el juego, cuando tú entras al juego, haces el tutorial y después del tutorial no sabes absolutamente nada de todo esto. Si ya lo sabes, perfecto, déjanos un me gusta y un comentario como que tú ya lo sabías. Y si no tenías ni idea, pues quédate en el vídeo porque vas a aprender bastantes cositas interesantes. Bien, cuando empezamos en Helldivers salimos desde aquí, desde esta cápsula de aquí. Y esta es nuestra nave, ¿no? Le damos un nombre a la nave, un largo etcétera de cositas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? ¿A dónde tenemos que dirigirnos o qué podemos hacer? Bien, esto que tenéis a la derecha es una consola, pero esto es simplemente un juego, ¿vale? Hacéis un juego que es para, bueno, pues para poder hacer qué tal hacer las combinaciones de teclado, etcétera, ¿no? Yo en esto soy malísimo y ya veremos por qué, porque yo casi nunca empleo esto, ¿de acuerdo? Pero casi nunca, cuando os digo casi nunca, es casi nunca porque yo lo tengo todo a base de comandos, entonces es muchísimo más sencillo, ¿de acuerdo? Bien, esto, bueno, tiene una puntuación general que seguramente va por a través de los servidores. Tenéis diferentes partes de la nave. Estos ordenadores de aquí, que yo los descubrí ya cuando ya llevo un par de horas jugando, son los de la gestión de la nave. Luego tenéis los ordenadores que están justo antes de las misiones, que son estos de aquí para la gestión del equipo, la armería. Y luego tenéis el tema de gestor de misiones, ¿de acuerdo? Vamos a ir por Puente es partes. tuyo, Helldivers. Vamos a ver qué Lleva tus necesitamos alusos. y qué se necesita para poder aumentar la nave, aumentar las armerías, etcétera, ¿no? Si entráis en el gestor de la nave veréis tres cosas básicas, que es el destructor. Y aquí simplemente, bueno, pues os pone los módulos que tenéis desbloqueados, el nombre por si quieres cambiarlo y dónde estás, ¿vale? Tenéis las estratagemas, que esto es muy importante, voy a ver si estáis viendo bien, ¿vale? Las estratagemas. Voy a quitar la webcam un segundo para que podáis verlo mejor. Exacto. Si os fijáis, bueno, pues tenéis la estratagema que podéis conseguir, las estadísticas y los atributos. Cada arma tiene sus propios atributos, unas van bien para los termínidos, otras van bien para los robots, etcétera, ¿no? Y aquí pues las podéis ir desbloqueando. ¿Pero con qué se desbloquean? Bueno, pues si te fijas, nos ponemos encima, nos dice que con el precio de 500, ¿vale? De estos estrellitas, yo lo llamo estrellitas amarillas, que arriba del todo tenéis cuántas tenemos, ¿vale? Y ya os digo, cada arma vale para una cosa en específico. ¿Vale? Rifles sin retroceso, etcétera. Estos son del Centro Administrativo Patriótico. Si seguís bajando tenéis los cañones orbitales. Esto es súper importante. Son un poquito más caros, 4.000, y a medida que vais bajando el precio va aumentando, ¿de acuerdo? Luego tenéis los hangares, que esto también va muy bien. Son tema de como unos cazas que sobrevuelan la zona y hacen diferentes ataques. De todo esto hablaremos en un vídeo en concreto, de qué es que hace cada cosa, para qué sirven, etcétera. Y luego el tema del puente, ¿no? El tema del puente es que todo es básicamente lo mismo. Podéis pedir torretas, armas especiales, cañones láseres, mochilas que os acompañen. Esta mochila es Dios, literalmente. No sé si se desbloquea al nivel 10, creo, 10 o 11. Y yo os aconsejo que subáis lo antes posible para poder tenerla porque es Dios, ¿vale? La mochila esta tampoco no funciona muy bien. Y luego tenéis el tema de los centinelas, ¿no? Diferentes torretas que vais colocando en diferentes ubicaciones. Bien, esto es el módulo de las estratagemas. Luego tenéis el módulo de la nave, que esto también es muy importante ir subiéndolo, ¿vale? Que os da diferentes beneficios. Aquí tenéis la mejora y a qué mejora, ¿vale? En el despliegue las armas de apoyo vendrán con un número máximo de cargadores y te dice qué armas vendrán con esos máximos de cargadores. Esto es muy importante que lo vayáis desbloqueando porque es esencial. Sí son más complejos de desbloquear y en realidad, pues bueno, necesitáis diferentes cositas. Si os fijáis aquí el precio, aquí ya no vamos con las estrellitas amarillas, aquí el precio ya nos dice que nos cuesta 60 verdes y 10 naranjas. Estos son pequeñas partes que te vas encontrando en los planetas, pero no en todos los planetas y no en todas las misiones. Ahora hablaremos de eso para que sepas cómo puedes sacar el máximo partido y conseguir las máximas para desbloquearlo lo antes posible, ¿vale? Entonces, pues bueno, veis, os va dando diferentes mejoras y a qué va a mejorar. Entonces, tanto tus estratagemas personales como los módulos de nave lo que hacen es mejorar tu partida. Mejores tiempos de reacción de las estratagemas, mejores tiempos de reacción de lo que tú estés soltando en ese momento, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es lo que es en la consola que tenéis justo a la izquierda nada más salir. Esta de aquí. Que yo no sabía ni que se podía acceder, porque tú sales al juego, apareces aquí
y cuando miras para allá no se ve que tú puedas entrar. Si te acercas, ahí se ven los puntitos que puedes interactuar con ello, ¿no? Pues no se veía. Bien, tema de armas. Aquí tenéis las armas, el arsenal. Aquí podéis escoger vuestras armas que vais desbloqueando a medida que vais consiguiendo puntos. Ahora os diremos cómo. La secundaria y las granadas. Esto no tiene mucha historia. Te recomiendo un rifle de asalto porque los de francotirador o tirador, los subfusiles también, las balas vuelan. Y la escopeta, las escopetas sí son buenas, ¿vale? Son muy buenas pero a muy corta distancia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La armería. Aquí tenéis vuestro traje. Básicamente todos los trajes son lo mismo, ¿vale? Aquí tenéis diferentes trajes. Si os fijáis aquí abajo a la derecha, pues explorador y te da una serie de beneficios. A medida que tú vas pulsando en cada uno, ves los beneficios que te va dando. Unos te dan más granadas, otros te dan más blindaje, pero básicamente vienen a ser, si te fijas en las estadísticas, son básicamente todos los mismos trajes, ¿vale? Proporciona mayor índice de blindaje, pero cuidado que si es pesada, si es armadura pesada, te mueves muy lento. Si es media, te mueves más o menos. Y si es ligera, aquí te mueves muy rápido. Y en este juego es muy importante, ¿vale? Yo llevo esta porque es la que más me gusta. Cascos, lo mismo. Cascos simplemente estética, no da ningún beneficio. De momento, no sé si en algún parche lo actualizarán, pero de momento voy a equipar este que me gusta. No da ningún tipo de modificación, ¿vale? O sea, si te fijas, no, por más que te pongas cascos, no, la pasiva de la armadura no se modifica, ¿no? Entonces, y luego las capas, 3/4 de lo mismo. Es estética, como a ti te guste más, ¿vale? El rollo, las skins de, ¿qué te digo? De Fortnite, etcétera, ¿vale? En este aspecto. Tenéis el personaje, bueno, la pose de victoria. Una vez que habéis ganado, podéis seleccionar la pose que queréis. Toque de la cabeza, aleatoria, bueno, aplaudiendo o pistola con las manos. Esto se van desbloqueando igual, ¿vale? Traje de jugador, bueno, negro liso, portador de la independencia. Esto es la pantalla de atrás, ¿vale? Cuando seleccionáis y vais a entrar a una partida. Entonces os van dando, esto lo vas desbloqueando, ahora veremos cómo, ¿vale? Y luego el título, ¿vale? Superciudadano, sargento maestro, el título que tú quieras, cadete espacial, etcétera. Vamos a quedarnos con sargento maestro, que me gusta. Bien, ya tenemos todo esto, ya hemos visto el tema del ordenador principal que tenéis de la nave y el ordenador de la armería. ¿Cómo desbloqueamos todas estas cosas? Bueno, pues con las adquisiciones. En los bonos de guerra, ¿vale? Tenéis 3 en este caso, los podéis ir desbloqueando. Esto funciona exactamente igual que en Fortnite, te van dando una serie de puntos. Con estos puntos tú vas desbloqueando armamento, diferentes, los pavos diríamos, ¿no? O el dinero o los créditos del juego, diferentes estéticas, diferentes armas, bueno, un largo etcétera. ¿A por cuál me iría yo de bono de guerra? Bueno, pues en principio tenéis estos dos, que es con los que tú empiezas. Este es con un pequeño DLC, ¿vale? Y luego tenéis el bono de guerra, el último. Este cuesta 1000 créditos, que los podéis conseguir desbloqueando los 2 primeros bonos. De hecho, hasta 1300 se consiguen. Y aquí es donde, pues teóricamente, están las mejores armas, mejores trajes o bonificaciones, ¿vale? Proporciona resistencia al 95% de daño arqueado. Daño arqueado es el daño de escopetas y armas, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía no está del todo bien traducido. Y esta arma, pues esta es la que yo quiero, personalmente, pero todavía nos falta mucho para conseguirla. Visto esto, de nuevo tenéis la super tienda. Con los créditos que os van dando, esta me gusta mucho, pero mucho, aunque esta sea pesada de verdad. Un 30% de salud en las extremidades. Este está muy interesante, me gusta. Y esta seguramente será muy ligera y proporciona mayor índice de blindaje. Vale, perfecto. Esta también me mola. Con estos pavitos, ¿vale? Con estos créditos que tiene el juego que tú vas desbloqueando, luego cada semana, cada día, aquí pone que falta un día o dos, esto se va actualizando y van saliendo diferentes cascos. Este, por cierto, está muy guapo. Me gusta mucho este casco. Pero si os fijáis, las estadísticas son exactamente las mismas. Este no me gusta nada, es feísimo. Entonces podéis ir desbloqueando. Y los créditos, obviamente, los podéis comprar aquí, ¿vale? Si hay alguna armadura que te guste, que lo que sea, aquí está el business, pues créditos de Supertierra, te compras unos créditos, te vienes aquí, te compras por lo que te guste. Yo tengo 450, no porque los haya comprado, sino simplemente porque he ido desbloqueando. Y desbloqueando, pues ahí lo tienes, ¿vale? Te los van dando. Mira si es feo que vale 75 créditos, o sea, asco, no me gusta.
Pero este casco sí que me gusta mucho, está bueno, está muy muy chulo. Y esto es básicamente cómo podéis conseguir todo tipo de armaduras, armas y bonificaciones, ¿vale? Ahora pasaremos a hablar del tema de las partidas. Tenemos dos facciones, como podéis ver aquí, cuando os acercáis aquí a la Guerra Galáctica, que es como un panel donde vosotros escogéis el planeta donde vais a actuar, ¿no? Los autómatas, que son robots, yo no he ido, son muy complicados, es muy difícil todavía para mí. Y luego tenéis la parte de los termínidos. Lo más importante es ver la parte de la zona baja de la pantalla ahora mismo, que pone partida rápida, pues justo debajo pone medio, complicado, difícil, extremo, misión suicida, imposible e infernal. O sea, yo de medio todavía no he pasado, medio complicado, no he pasado, porque esta, por ejemplo, difícil no puedo desbloquearla todavía, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Si os fijáis incluso más abajo, de donde pone complicado, más abajo, te pone qué gemas te va a dar, ¿vale? Verdes y naranjas. Aquí ya no me dice cuáles me va a dar porque no lo tengo desbloqueado, pero se presupone que luego te va dando las lilas, ¿no? Entonces vas mejorando. Si tú juegas en medio, solo conseguirás verdes. Entonces, en la parte de la nave, solo vas a poder desbloquear las gemas verdes. Y ese es el problema, que vas a necesitar naranjas y obviamente necesitarás jugar en medio o complicado. Cuando tengas naranjas y empieces a desbloquear, necesitarás las liras y tendrás que jugar en niveles más altos. Entonces el juego te empuja, por decirlo de alguna forma, a jugar a esos niveles, ¿no? O sea, que a mí en lo personal me parece súper interesante. Aquí a la derecha tenéis la Orden Suprema y la Orden Personal. Son misiones diarias o semanales, ¿vale? La Suprema es semanal, si os fijáis en 2 días y 3 horas termina. En este caso se trata de liberar 4 planetas completos, ahora veremos cómo se hace. Y luego tenéis la Orden Personal, que está un poquito tapado ahí abajo, pero bueno, mata 25 cazadores, que son termínidos un poquito más fuertes, ¿no? Entonces cuando matas esos 25 te ofrecen 15 créditos de los amarillos. Y de esta forma, pues tú vas haciendo misiones diarias, semanales, o sea que el juego te incita a jugar y a hacer diferentes misiones, ¿vale? Bien, una vez que vamos a jugar, seleccionamos un sector, por ejemplo, este de aquí, nos dirá los planetas. Si os fijáis, estos planetas que tienen el símbolo de francotirador encima son de Orden Suprema. ¿Veis que el logotipo coincide? Orden Suprema, Orden Suprema. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que liberar estos planetas, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es el lodazal. Esta zona es la del lodazal infernal. Si quieres ir a otra zona, pulsa sobre ella y verás que los planetas están bloqueados, ¿vale? A medida que vayas desbloqueando planetas, se irán desbloqueando zonas, y a medida que se desbloqueen zonas, esos planetas te darán misiones. Son más complicadas las misiones, hay bichos más fuertes, y pasa exactamente lo mismo con los autómatas, ¿vale? Yo de la parte de autómata, como veis, no he hecho nada todavía. Vamos a ver cómo se libera un planeta, que esto es muy interesante. Cuando entramos en un planeta tenemos diferentes sectores amarillos, en este planeta. ¿vale? Como puedes ver, casi siempre suelen ser 3. 1, 2 y 3. Y luego tenemos diferentes sectores donde hay gente haciendo misiones. En este planeta, por ejemplo, hay una persona haciendo una misión. Es importantísimo. Cada sector amarillo tiene 2 misiones. Fíjate, ves que pone operación de paz, estado de la operación y 2 misiones en blanco. Si consigues la misión, la primera, te dan 3 estrellas. Si consigues la segunda, te dan 5. En total sacas 8. Por lo tanto, si yo pulso sobre esta zona y voy, veré las 2 misiones. Con nuestro progreso. Cualquiera de las 2, puedo empezar por cualquiera. Empezaría por esta, por ejemplo, haría esta misión, la terminaría y luego me pasaría a la otra. Haría esta misión, la terminaría y esta zona amarilla se desbloquearía. Desbloqueando las 3 zonas amarillas, ayudo a que el planeta se desbloquee, se libere por completo, ¿vale? Es básicamente esto. ¿No te quieres complicar la cabeza? No pasa nada. Vienes aquí, entras, le das a la R o en el mando, al botón que sea, partida rápida y te pones a jugar una partida que ya esté empezada si te apetece pegar 4 tiros y luego ya salirte tranquilito. Pero si quieres completar el juego, esta es la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Si quieres ir avanzando en el juego y consiguiendo sobre todo la mayor cantidad de estrellas posibles. Como os he dicho, si os fijáis, por ejemplo, en este planeta, en este sector, me van a dar 3 y 5, ¿vale? De estrellitas amarillas. Vale, pero ¿qué pasa si yo lo paso a medio? Ahora me dan 2 y 4, me dan menos, ¿vale? Y no consigo gemas naranjas, solo consigo gemas verdes. Entonces eso ya depende de ti. Si paso a fácil, me dan solo 2. Y si paso a tirado, me dan solo 1. Pero claro, en tirado la misión tardó
Nada, 0, y es una misión por Un sector. solo triunfo ¿vale? más. Entonces y esto la depende del operación nivel que estará tú tengas, completa. depende del nivel del juego que tú quieras tener en largo, etcétera, ¿de acuerdo? Y básicamente es esto, chicos. Básicamente es única y exclusivamente esto. Si tú ya tienes esto claro, puedes jugar a ¿Todo listo Helldivers para tranquilo. otra misión, Helldiver? Cuando tú empieces una misión, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que te tienes que venir aquí arriba, meterte en la cápsula y seleccionar, bueno, las diferentes gemas, lo que tú tengas. Esto los veremos en el siguiente vídeo, en cómo podemos crear una partida perfecta, o sea, cómo podemos jugar y sacarle el máximo partido a una partida. Porque en Helldivers 2 hay una diferencia muy grande, y es que tú puedes llegar a hacer la misión e irte, puedes llegar a hacer 2 misiones e irte, puedes llegar y hacer todas las submisiones e irte, literalmente, o sea, puedes hacer absolutamente lo que quieras, puedes completar el planeta completo o el sector de ese planeta o no. Pero es muy interesante ver cómo cuando completas todo ese sector, las bonificaciones que te da, la experiencia, todo, literalmente todo, aumenta muchísimo. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a crear una partida, vamos a jugar a José y yo, que es con el compañero con el que siempre juego, vamos a hacerla perfecta, matando todos los nidos, os vamos a decir cómo lo hacemos nosotros. Y bueno, ya veréis Hay cómo se pueden inocentes desbloquear muriendo cada muchísimas segundo más que cosas perdemos. de las que Debemos actuar. inicialmente se desbloquean. Así que nada, chicos, espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, pues ya sabes, déjame un comentario, un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.